Bienvenidos y bienvenidas a Ventana Europa, el magazine quincenal de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y los invito a dar una mirada a la actualidad de la región. Comencemos. Después de su ataque sorpresa, Ucrania ha seguido capturando territorio en la región rusa de Kursk y tiene el control de al menos 1.200 kilómetros cuadrados. Rusia mantiene su ofensiva en el Donbass y ha tomado el control de varias localidades al este de Ucrania. En la mira tiene a Pokrovsk, un centro logístico clave para las fuerzas ucranianas. Analizamos los avances tanto del ejército ucraniano como el ruso. El presidente de Belarus amenaza a Polonia con la llegada de más olas de refugiados y que su país no detendrá mientras la Unión Europea siga sancionando a Belarus. Los estados europeos llevan tiempo acusando a Lukashenko de llevar activamente inmigrantes a la frontera polaca para que puedan entrar a la Unión Europea, una medida conocida como la guerra híbrida. La fiesta olímpica llegó a su fin y con ello vuelve la política en Francia. Las negociaciones se reanudan para intentar nombrar un nuevo primer ministro, tras la dimisión de Gabriel Attal, que sigue al frente de un gobierno encargado transitorio. El presidente Emmanuel Macron, junto con los líderes de los partidos y los presidentes de los grupos parlamentarios, buscan una salida a la crisis política que atraviesa el país. El ataque sorpresa de Ucrania el 6 de agosto contra la región rusa de Kursk sigue avanzando sin que hasta ahora las tropas de Moscú consigan detenerlo. Al menos 1.260 kilómetros cuadrados están bajo el control de las tropas ucranianas en la región de Kursk, según fuentes militares del país. Desde Kiev afirman que la incursión tiene como objetivo crear una zona tapón en territorio ruso para proteger la región ucraniana de Sumy. Las tropas ucranianas avanzan en los suburbios de la ciudad de Korenevo al norte de Sutsa. Las fuerzas de operaciones especiales de Ucrania también han atestado golpes contra varios puentes flotantes de Rusia en el río Seym y habrían destruido todos los puentes en el distrito de Glushkovo. Aún no es claro lo que persigue Ucrania: conservar esa zona tapón con fines militares, ocupar territorio ruso con miras a una posterior negociación o distraer a las fuerzas rusas que están a la ofensiva en Donetsk o dar un golpe moral. Lo único claro es lo arriesgado de esta apuesta estratégica mientras las fuerzas rusas prosiguen su avance en otras zonas del frente. Más de 122.000 personas han sido evacuadas de Kursk ante la incursión ucraniana. El Ministerio de Defensa ruso afirma que el ejército ucraniano habría tenido al menos 4.400 bajas en sus filas, entre muertos y heridos, desde el inicio de la ofensiva ucraniana. Pero mientras Rusia pierde terreno en Kursk, el Kremlin mantiene e incluso ha aumentado la presión para el control total de las regiones de Donetsk y Lugansk, que conforman la región del Donbass. Por eso, Moscú tiene bajo la mira la ciudad de Pokrovsk, que es un centro logístico clave para las fuerzas ucranianas en la zona. Las fuerzas rusas ya ganaron terreno al sureste de Pokrovsk. Además, de acuerdo al Instituto del Estudio de la Guerra, las tropas del Kremlin capturaron las ciudades de Savinye y Novoselanie, y Zaliznie también ya está bajo control ruso y está a menos de 4 kilómetros de Toretsk, cuya toma permitiría el avance ruso hacia Konstantinivka, un cruce de caminos clave utilizado por Ucrania para el abastecimiento de sus fuerzas. De acuerdo con el ejército ucraniano, la superioridad numérica rusa y el uso de docenas de potentes bombas aéreas guiadas son factores clave para el gradual avance ruso cerca de Pokrovsk. Por ello, se ordenó la evacuación de al menos 53.000 personas. El ataque sorpresa de Ucrania en la región de Kursk, en Rusia, permitió a las fuerzas ucranianas tomar prisioneros a cientos de combatientes rusos. Ahora espera intercambiarlos por prisioneros de guerra ucranianos retenidos en Rusia. Las autoridades ucranianas han permitido el acceso a los presos a periodistas internacionales, entre ellos Gulliver Crack de France 24. No revelaremos sus identidades y les recordamos que las personas en cautiverio están bajo coerción de sus captores y no tienen garantías para expresarse libremente. El personal de la prisión estuvo presente durante estas entrevistas. Acá el reportaje. Ucrania quiere mostrar al mundo cómo trata a los prisioneros de guerra rusos recientemente capturados. Papas, carne en salsa, 292 gramos en total. Evidenciando quiénes son estos soldados.
Cuando llegaron a la región de Kursk, las tropas ucranianas descubrieron que estaba defendida en gran medida por hombres muy jóvenes, realizando su servicio militar obligatorio. Nos rodearon, nos dijeron que dejáramos las armas y listo, las bajamos. En Rusia, o te unes al ejército o vas a prisión. Realmente no hay elección. Obviamente, una vez en el ejército también intentaron lavarnos el cerebro. La propaganda rusa nos decía que Ucrania era un país de neonazis y simplemente que la gente aquí no era gente. Los guardias y soldados nos cuentan que los jóvenes estaban aterrados cuando llegaron, pero que se calmaron cuando recibieron comida, libros, televisión. Trato humano, pero sin empatía. Aplicamos los convenios de Ginebra, no desarrollamos relaciones personales con ellos, son nuestros enemigos. Todos ellos tienen cierta responsabilidad porque no se levantaron para protestar contra su gobierno. Los prisioneros de guerra que llegan a nosotros son sobre todo moneda de cambio con nuestros propios soldados ucranianos, que actualmente están en manos de los rusos. Desde 2022, más de 3.400 prisioneros ucranianos han sido liberados durante los intercambios, pero al menos 6.000 siguen detenidos en Rusia. Desde que mi marido desapareció en noviembre pasado, cada vez que hay un intercambio, escaneo la lista y las imágenes de los presos que han sido liberados. Lo busco. Solo nos informan de estos intercambios una vez que se han producido. Así que nadie sabe cuándo llegará el próximo o quiénes formarán parte de él. Con tantos soldados rusos capturados en tan poco tiempo, la incursión en Kursk restaura la esperanza en toda Ucrania de que se avecina otro gran intercambio de prisioneros. Ahora nos movemos hacia el norte de Ucrania, porque en Belarus, el presidente Alexander Lukashenko, aliado del presidente ruso Vladimir Putin, afirmó que su país no impedirá a los migrantes viajar a la Unión Europea. Tanto Polonia como la Unión Europea han acusado a Belarus y a Rusia de tratar de sembrar caos desde 2021, empujando a los migrantes sobre la frontera con Finlandia y Polonia, en lo que Varsovia llama una guerra híbrida. Lukashenko sigue advirtiendo a Polonia con la llegada de más olas de refugiados y que los flujos masivos de migrantes no se detendrán mientras la Unión Europea siga sancionando a su país, una medida que ejerce presión sobre los sistemas de asilo europeos. Antes de que se introdujeran las sanciones, teníamos un acuerdo sobre la readmisión. Rusia, Belarus y los estados vecinos, si los migrantes pasaban por nosotros, los acogíamos. Occidente construyó centros aquí donde se alojaría. Después introdujeron sanciones, dejaron de cooperar con nosotros en las fronteras. Dijimos, gracias, ya no hay más acuerdo sobre la readmisión, lo rompimos, dejaron de construir estos centros. Entonces les dijimos, no acumularemos más migrantes aquí, y los migrantes acudieron en masa a la Unión Europea. Y para ellos, para toda la Unión Europea, esto es un desastre. ¿En qué me equivoco? Me reprochan el hecho de que los migrantes estén entrando por la frontera bielorrusa. Me han puesto una soga al cuello en forma de sanciones y exigen que proteja a la Unión Europea de la afluencia de estos migrantes. No será así. Déjenlos ir a donde quieran. Que no se queden con nosotros. Esa es mi política. Ahora nos vamos a Francia, porque después de la tregua de los Juegos Olímpicos, el impasse político en el que se encuentra el país después de las elecciones del 6 de julio asoma de nuevo la cabeza. Se reanudan las negociaciones políticas para intentar nombrar un nuevo primer ministro, luego de más de un mes de la dimisión de Gabriel Attal, quien sigue por ahora al frente de un gobierno encargado. El gobierno de Emmanuel Macron busca una salida a la crisis política. Tras las elecciones, el nuevo Frente Popular, que agrupa a los principales partidos de izquierda, llegó al primer puesto sin obtener la mayoría en la Asamblea Nacional. Ante el complejo panorama, los partidos políticos esbozan sus planes de trabajo en universidades de verano, las reuniones que ponen fin al letargo veraniego y marcan el inicio de la temporada política en pleno. El 23 y 26 de agosto, el presidente Emmanuel Macron realiza consultas con cada uno de los partidos políticos en busca de una formación de gobierno. Pero asimismo, cada partido se reúne en lo que se conoce como las universidades de verano en la política francesa. Del 22 al 25 de agosto, los líderes de la Francia insumisa tuvieron su encuentro. Del 22 al 24 de agosto fueron los ecologistas. Del 29 al 31 de agosto, el turno es para el Partido Socialista.
Del 10 al 11 de septiembre será el encuentro de Juntos, el grupo de Emmanuel Macron. Luego estará la cita de los republicanos, seguidos el 14 y 15 de septiembre por el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional. La coalición de izquierda Nuevo Frente Popular, que logró un acuerdo para exigir a Macron que nombre a Lucie Castex como primera ministra, se ha dividido en torno a la propuesta de Francia Insumisa de abrir un procedimiento de destitución contra el presidente Macron en caso de que éste se niegue a nombrar a Castex, una propuesta con la que ni siquiera ella está de acuerdo. Veamos más en el siguiente informe. La tregua olímpica en la política francesa ha terminado y la búsqueda de un nuevo primer ministro vuelve a ocupar el primer plano. Los partidos de izquierda ganadores de las elecciones legislativas de julio luchan de nuevo por la unidad. Los líderes de la Francia Insumisa, uno de los partidos más a la izquierda del Nuevo Frente Popular, publicaron un artículo de opinión. Amenazaron con iniciar un procedimiento de destitución contra Macron si se niega a nombrar a un primer ministro que provenga del bloque. Al parecer, Emmanuel Macron está a punto de nombrar a un primer ministro sin tener en cuenta los resultados de las elecciones que perdió. Debería saber que, en lugar de aceptar esto, utilizaremos todos los medios constitucionales para destituirlo. El Nuevo Frente Popular quedó por delante de la coalición centrista de Macron, que perdió unos 90 escaños, y de la ultraderechista Agrupación Nacional. El bloque presentó a la economista Lucie Castex del Partido Socialista como candidata a primera ministra, pero ella afirma que destituir a Macron no está en su agenda. Mi plan no es la destitución, sino compartir el poder. Conocemos los resultados de las elecciones desde hace casi 2 meses y seguimos bajo un gobierno provisional. Por su parte, Macron no parece dispuesto a tener un primer ministro de izquierda, ya que busca recortes presupuestarios este otoño para controlar el déficit en Francia. Está intentando formar una nueva coalición minoritaria, separando a los socialistas más centristas del Nuevo Frente Popular para formar un equipo con partidos de centro-derecha. Mientras tanto, el país sigue esperando un nuevo gobierno. Y me despido con las imágenes de la primera superluna del 2024. En esta ocasión las tomas fueron hechas en París y qué mejor que sobre la icónica Torre Eiffel. La luna se ve mucho más grande de lo normal debido a su proximidad a la Tierra en su trayectoria orbital. Gracias por acompañarme en este episodio de Ventana Europa. Los espero con toda la actualidad del continente europeo aquí en France 24 y en france24.com.